Un aplauso me haya sido eso para toda la concurrencia. Bueno, la idea es presentar en sociedad este trabajo sobre el historiador Juan O'Donnell, y para hacerlo le planteé a estos queridos compañeros que participaron de la mesa. No es común que haya tantos presentadores en la presentación de un libro. Lo que sucede es que todo tiene un sentido, ¿verdad? En primer lugar, hay un tema afectivo. Yo, como saben, la inmensa mayoría me jubilé el 1 de marzo de la facultad, y con este libro de alguna manera cierro lo que fue mi proyecto de investigación durante 35 años que trabajé aquí en esta casa de estudio de tanto tiempo. Entonces, este libro nació en el departamento de historiología, del cual es coordinador el profesor Andrés Greciano, pero además durante todos estos años estuve muy vinculado con el departamento de Juan, el departamento de historia americana, que es donde creo que de alguna manera está uno de los legados de Juan, de lo que habla el libro, ¿verdad? Entonces, por eso la presencia del profesor Wilson González. Ni que hablar que tenemos muchos discípulos del profesor O'Donnell, y entre ellos una que inmediatamente se prende a este tipo de propuestas y que no dudó ni un instante, como es la profesora Ana María Rodríguez, más conocida en el mundo del AMPA como Juan. Y por último, un querido compañero de muchos años en el departamento de historiología también, Liber Romero, que además de ser especialista en teoría de la historia, en historia de la historiografía, o sea que puede ser de las personas que puede hacer un estudio más crítico, más profundo del libro, viene de dos tradiciones historiográficas, el IPA y Humanidades. Elemento muy interesante a la hora de pensar sobre el legado de un historiador que estuvo en una de las instituciones, una de las comunidades historiográficas, que de alguna manera en oposición con el IPA fueron en esa contienda de la Nacional de Bourdieu, fueron configurando el campo histórico uruguayo. Así que por estos motivos tenemos una mesa grande de presentadores, pero me parecía importante hacerlo. Así que vamos a comenzar. El orden que habíamos pensado era, en primer lugar, Andrés, en segundo lugar, Wilson, en tercer lugar, Ana María, en cuarto lugar, Liber. Muy bien. Decir algunas palabras sobre el autor de la obra que presentamos hoy. Se trata de un querido colega con el cual compartimos 32 años de labor en la misma institución. Tengo el agrado de referirme a él a través de su trayectoria como especialista en la historia de la historiografía, disciplina que constituye uno de los pilares del departamento que integro. En los sistemas académicos que responden a una escala territorial y material como la de nuestro país, la consolidación de campos de alta especificidad constituye un proceso lento, frágil y altamente dependiente de trayectorias individuales con compromiso institucional, visión estratégica y rigurosidad intelectual. Dentro de este contexto, la decisión de Tomás Sansón de orientar de manera sistemática y coherente su formación, su enseñanza, su producción académica y su labor de articulación institucional al campo de la historia de la historiografía ha tenido un impacto en la institución a la que pertenecemos que merece ser valorado en toda su especificidad. Más allá del reconocimiento individual, se trata de ponderar su contribución a la tarea de generar un espacio crítico de reflexión sobre la propia disciplina histórica, articulado a escalas tanto nacionales como regionales. Comenzando con las instancias formativas y de especialización, cabe señalar que la decisión de Tomás Sansón de realizar su formación doctoral específicamente en el campo de la historia de la historiografía representa un compromiso y una verdadera apuesta académica. Su doctorado no se limita a una certificación formal, sino que implica el dominio riguroso de un campo que exige competencia en teoría de la historia y epistemología, conocimiento de las tradiciones las problemáticas historiográficas nacionales en un debate de escala territorial más amplia, contribuir a la emergencia de una perspectiva latinoamericana y situada sobre la historia de la historiografía,
en diálogo crítico con los enfoques europeos, fortalecer la circulación de saberes, investigaciones y debates entre universidades y centros de investigación de distintos países de la región, entre ellos Paraguay, Argentina y Brasil. Esta red constituye un espacio estratégico para el desarrollo de enfoques críticos comparativos en la historiografía latinoamericana. En quinto lugar, más allá de la red formal, Tomás Sansón ha impulsado de manera sostenida una serie de intercambios académicos que han tenido un impacto concreto en la formación, la producción y la visibilidad de los estudios historiográficos en Uruguay. Estos intercambios se han traducido en la organización de coloquios y encuentros internacionales, algunos que hemos coordinado de manera conjunta, que han situado a Uruguay como un actor visible en los debates historiográficos. La movilidad de estudiantes e investigadores, permitiendo la formación y actualización en centros académicos de la región, más recientemente en el caso de Brasil. La participación activa en publicaciones y proyectos colectivos que han dado proyección internacional a la producción uruguaya en la historia de la historiografía, tarea en la cual hasta hoy en día sigue comprometido. No se reduce a su producción individual, sino que se inscribe en un proyecto colectivo de maduración, crítica y proyección internacional de la historiografía uruguaya, cuya relevancia y especificidad resultan hoy ineludibles. Hasta aquí entonces mi conclusión. ¿Cuánto te debo? González acepta de débito. Como decía Tomás, gracias por acercarse hasta aquí, este día tan crudo. Y muchas gracias, Tomás, por varias cosas, por la invitación, desde luego, pero también por este libro. Que es un libro del que quienes estamos en el ámbito, quienes estábamos, porque el compañero ha egresado hace poco, en el ámbito. Sí, no, pero cuando empezó a hablar Tomás del libro, a vos no te tenía mucho nunca en el radar, porque estabas en el piso de abajo. Eso es algo de lo que quiero hablar un poquito a continuación. Para quienes no conocen físicamente el Instituto de Historia, contarles que estamos distribuidos de tal forma que el departamento, lo que antes era el departamento de historiografía, ahora se llama de teoría e historiografía, está exactamente al lado del departamento donde trabajaba Tomás, trabaja Juan Andrés y trabaja también Liber, está exactamente al lado del departamento de historia americana, que es donde trabajo yo. Pero no hay una separación, no hay una pared entre esos departamentos, sino que lo que hay es una especie de tabique que ni siquiera llega al techo, lo cual ha hecho que a lo largo de los años sea muy fluida la interacción entre los docentes de ambos departamentos, ¿no? Nos vemos y conversamos todo el tiempo. Bueno, y con Tomás a lo largo de estos años, que han sido unos cuantos, hemos tenido innumerable cantidad de charlas sobre los más diversos asuntos, y dentro de esas charlas, siempre muy entretenidas, porque el compañero tiene un sentido del humor conocidamente agudo. Bueno, entre las cosas de las que hemos hablado habitualmente estaban nuestras investigaciones. Y recuerdo que hace ya un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, Tomás, que ya estaba como apuntando a cerrar capítulos con vistas a su retiro de la universidad, y en un día me dice algo como: estoy trabajando con el archivo del que era tu jefe. Porque cuando yo entré a la facultad en el año 2001, Juan todavía era el director del Departamento de Historia Americana. Por pocos meses más, él se jubiló en el 2003, como lo consigna Tomás muy bien en su libro, pero ya un poco antes de retirarse del departamento y de la facultad, había dejado la dirección del departamento. El archivo de que era mi jefe, entonces bueno, empezó a contar del archivo personal de Juan, que está custodiado por el Archivo General de la Universidad, y me fue contando Tomás acerca de lo impresionado, lo saludablemente impresionado que estaba acerca de un archivo que tenía una enorme cantidad de documentación y que según su parecer, y es algo que también pones en el libro, era un archivo que estaba o intocado o apenas expurgado. Es decir, expurgar un archivo es retirar algunos documentos de allí. Este archivo, según me decía Tomás, parecía estar prácticamente íntegro, lo cual le permitía acceder no solamente a la faceta de Juan como investigador, sino que le permitía acceder a la faceta de Juan como ser humano en múltiples aspectos. Lo cual se había convertido para el compañero, para el amigo, en una especie de mina de oro, verdaderamente, donde estaba encontrando mucho más de lo que al principio esperaba encontrar.
De manera que, bueno, con el paso del tiempo me fue contando cosas, yo le fui preguntando, me interesaba realmente ver cómo iba aquello, y se fue generando una expectativa alrededor de este libro, expectativa que se ve felizmente cristalizada con una publicación que es, te anticipo a decirlo, un libro estupendo, verdaderamente, y un libro necesario, y un libro que hay que agradecer, un libro que verdaderamente hay que agradecer, que exista y que vos te hayas encargado de que este libro exista. Para mí, Juan O'Donnell es un docente, un investigador con el que me formé, incluso muchas veces, como pasa con muchos historiadores, nos ayudan a formarnos sin enterarse jamás de que lo están haciendo. Yo había sido lector de Juan cuando entré a ARIPA, yo lo hice en la licenciatura, en la facultad, pero me acuerdo haber leído los libros de Juan cuando tuve que dar el examen de ingreso a ARIPA. Yo entré a ARIPA en el último año y tuve el examen de ingreso, que fue en el año 87, después de la dictadura. Y después leí los libros de Juan a lo largo de los cursos de historia americana, sobre todo americanas 3 y 4. ¿Interesamos? No, hasta que la presentación del libro termine. Es una buena forma de hacer el libro. Cuando la presentación del libro termine, no haga cosas raras. No está preparado para tantas emociones. Es lo que tengo. Bueno, les decía que yo me formé con el libro de Juan en ARIPA, y después leí libros de Juan para el concurso que di para entrar a esta facultad en el año 2001. Y después tuve a Juan como docente, no en el grado, porque como les decía yo no hice la licenciatura, sino en el posgrado, ¿no? En la maestría. Juan acababa de sacar su libro Vecinos en el 2003. Ese trabajo excelente, esa recopilación de documentos excelente, pero con un excelentísimo estudio preliminar, donde él aborda las relaciones entre Uruguay y Argentina y la política exterior norteamericana en el marco de la Guerra Fría, sobre todo en la época del primer peronismo, del 45 al 55. Y bueno, un poco a partir de esas lecturas y de las conversaciones con compañeros y con colegas acerca de lo que era la obra de Juan, bueno, claramente se había convertido para mí era una especie de prosa. Y la verdad que trabajar con él me parecía una cosa verdaderamente extraordinaria. Y recuerdo que el día que terminó el concurso se me acerca, es más, creo que fue en esta sala. La última prueba del concurso fue aquí. Sí, fue aquí. Se me acerca y bueno, las felicitaciones, la bienvenida al departamento, como de costumbre. Vos estabas en ese Sí. Estabas vos, estaba Arturo, estaba Ana, estaba Juan y estaba. Muy bueno, fue excelente. No recuerdo quién más. Fue La clase brillante. un lindo concurso. Y Juan se me acerca y me dice, bueno, bienvenido, todo lo demás. Y dice, bueno, che, pensá en qué temas o en qué época te he pedido te interesaría trabajar. Y le dije, era un asunto que me atraía de siempre, que me interesaba la historia colonial. Y me acuerdo que me dice, bueno, entonces él era Arturo Bentancur, que estaba parado al lado de él, que hoy no pudo venir por temas de salud. Me dice, bueno, pero entonces Arturo se va a quedar muy contento así no está tan solo, porque la historia colonial, digamos que no era un área de conocimiento que convocase demasiada gente. Entonces, bueno, a partir de allí empezó mi andadura por el departamento con Juan como director, y dándome unas primeras orientaciones acerca de, bueno, por ejemplo, una invitación que tomamos con otro compañero que ya hace tiempo se jubiló, Fernando Aparicio, a ordenar la biblioteca que está en el departamento, hacer un inventario de las revistas y demás. Pagar derecho de piso. Pagar derecho de piso, ¿no? Recordar que grado 1 tiene nombre de ayudante. Grado 1 es ayudante. Bueno, el caso es que al poco tiempo tuve ese curso con Juan en la maestría, después él se fue de facultad, así que estuve poco más de 2 años con él. Y la otra cosa que recuerdo de ese día en el que gané el concurso fue que me dijo, bueno, ahora vas a coordinar más bien con Arturo porque yo dentro de un tiempo me voy. Y yo, como no conocía el paño, pensé que se estaba yendo de la facultad ya en ese momento. Y me dice, no, yo me voy de la dirección del departamento. De la facultad no me voy porque tendría que ir a la calle, porque la facultad es mi casa. Esa fue exactamente la frase que puse. La facultad es mi casa. Así que bueno, un poco con eso en el recuerdo y un poco siguiendo la trayectoria de la investigación que voy realizando Tomás, creció mi expectativa por ver
¿Qué pasaba con este libro? Que ve la luz y que me parece que es un libro múltiple. Seguramente Libre y Mafalda se van a referir a eso, pero este es un libro de historia de la historiografía, este es un libro de historia de la facultad, este es un libro de historia del Uruguay, este es un libro de historia de la historiografía en un marco uruguayo, pero también regional. Es un estudio de caso, es un libro teórico. O sea, yo creo que hay muchas lecturas posibles para este libro. Es un libro muy trabajado, es un libro muy pensado, y tiene algo que a mí me gusta mucho ver en los libros, y en los libros de Tomás lo encuentro siempre, y que es muy generoso con la documentación. Tomás es un autor muy generoso con la documentación. Tomás cita y da referencia de mucha documentación, es un gran amigo del lector. Esto no siempre ocurre, y no es que no hacerlo esté mal, sino que a mí me gusta la gente que lo hace. Yo encuentro eso en los libros de Tomás. Hay como una gran generosidad a la hora de compartir, aparte de dar seriedad al trabajo, de darle respaldo a las afirmaciones que hace, esto de compartir con sus lectores esa documentación que va encontrando, me parece un acto, digamos, no solamente de honestidad intelectual y de ética académica, sino también me parece un acto de amabilidad para con los lectores, que creo del caso destaca. Es un libro muy especial para nosotros, digo nosotros quienes habitamos actualmente o hasta hace poco tiempo el instituto, porque Juan fue uno de los bastiones en la creación del Instituto de Investigaciones Históricas, lo que después fue el Instituto de Ciencias Históricas y actualmente es el Instituto de Historia. Juan fue virtualmente el creador del Departamento de Historia Americana, con toda una trayectoria previa, porque Juan empieza a ser formalmente director en el año 1970, corregime si me equivoco, pero ese es el año en el que es designado director del Departamento de Historia Americana, pero Juan tiene una grandísima trayectoria anterior como docente y como investigador a través de instancias fundamentales en la construcción académica y en la construcción de investigadores de la facultad, como fueron aquellos famosos seminarios de historia de la cultura. Y esto de color rojo que ven ustedes acá, lo traje por si alguien tiene interés en verlo después. Lo que están aquí son los trabajos de pasaje de curso de los estudiantes que cursaron los seminarios en los años 60 y 70, y esa era una época en la que los trabajos se encuadernaban en estos tomos de tapas duras, y aquí aparecen primeros trabajos o primeros borradores de investigadores tan fundamentales para la historia posterior de la producción historiográfica uruguaya como Raúl Jacob, Adela Pellegrini, Alba Mariani, Silvia Rodríguez Villamil, en fin, un montón de gente que Oscar Murat también está, exacto, Oscar Murat también está, Mireya Pintos también, o sea, hay un montón de gente allí. Bueno, digamos que esa construcción académica que Juan fue haciendo a través de los seminarios de historia de la cultura, trabajando codo a codo con quien fue uno de sus grandes mentores, José Luis Romero, de quien, como Tomás bien dice en su libro, y esto me hacía pensar un poco en mi propia experiencia como alumno de Juan, Tomás hace referencia a cómo el trabajar con alguien como José Luis Romero le abrió la cabeza a Juan en el sentido de que cuando se hace trabajo historiográfico hay que incorporar multiplicidad de fuentes, entre las cuales están las producciones artísticas, como la literatura, como el cine, como las obras plásticas, ¿no? Y cuando yo leí eso recordaba que una de las cuestiones, uno de los asuntos que a mí más me impresionó de aquel curso de maestría que tuve con Juan, era la permanente referencia que hacía a películas y a novelas relacionadas con el tema del que estaba, sobre el cual versaba el seminario, no era algo que venía traído de los pelos. Y aquello, muy lejos de ser una digresión, de ser un elemento simplemente decorativo, aportaba riqueza valorativa al conjunto de temas que se estaban analizando. Era realmente Era un hombre muy culto. Era extraordinariamente culto. Esa es la palabra que decía dos cosas y ya te dabas cuenta de que era naturalmente culto, además nada de andar haciendo pavitos. Naturalmente muy, muy culto. La historia de uno de los nuestros lo digo en doble sentido. Es la historia de un historiador, como intentamos ser quienes estamos aquí, pero también la de un historiador que trabajó con nosotros, que fue nuestro compañero de aula, que fue nuestro compañero del departamento, que nos enseñó una enorme cantidad de cosas, y sobre todo muchas de ellas, como les decía más temprano, las enseñó sin saber que las estaba enseñando, que es una de las mejores formas de enseñar. Es una de las mejores formas de enseñar, es aquello que se desliza naturalmente, entra por ósmosis. Bueno, yo prefiero creer que sí, y no me interrumpas más, porque ya voy a terminar. Entonces, digamos que
ese conjunto de asuntos, ese conjunto de características que ha tenido la obra de Juan, sobre todo la obra que aparece reflejada aquí, que es la obra hasta el año 85, ¿no? Digamos, toda la trayectoria posterior a la dictadura de Juan no está incluida en este trabajo. Fue una trayectoria muy distinta de la que había podido sostener, por lo menos en términos académicos, de la que había podido sostener hasta entonces. Juan tenía muchos temores acerca de la calidad de aquella recuperación democrática que iba a tener lugar en el 85, incluyendo la calidad que pudiera tener el mundo académico y el ámbito universitario. La verdad es que se equivocó mucho porque algunas de las cosas que él temía que pudieran pasar con respecto a la posibilidad de reconstruir y volver a construir seriamente el ámbito académico universitario iba a estar muy comprometido como lo estuvo. Quizás un poco por eso, un poco porque la gestión es muy absorbente. Digamos que el último tramo de la presencia de Juan en nuestro departamento y en la facultad no fue todo lo provechoso, lo productivo que a él le hubiera gustado y que había sido sin duda antes de 1974. De todas formas, me acuerdo de estar trabajando en un liceo cuando Roberto me manda un mensaje avisándome del fallecimiento de Juan. Y la verdad que fue una cosa como que realmente me dolió mucho y me duele bastante recordarlo todavía. Pero bueno, digamos que es un dolor compañero, como la obra de Juan, a la que tan elegantemente has hecho larga referencia en tu libro. Muchas gracias, Eduardo. Me sacaste la palabra de la boca por dos o tres cosas. Bueno, el agradecimiento a Tomás por la invitación es obvio, mi condición de discípula, pero sobre todo yo quería en realidad agradecerle a Tomás por haber escrito el libro, porque me parece, aparte que es un libro excelente, porque digamos, para los que conocimos a Juan y todo lo demás y nos formamos con él, realmente es una lectura que en algunos momentos es conmovedora, ¿no? Así que desde ese punto de vista también un agradecimiento. Empezaría por hacer tres advertencias, ¿no? La primera es que no se llamen a engaño con el título, engañoso, que el libro no se trata solo de Juan O'Donnell, de su magisterio, etc., de su trayectoria literaria, sino que también es un estudio en paralelo de la construcción del campo historiográfico uruguayo y platense, y además una muy bienvenida investigación también sobre la trayectoria de Blanca París, que siempre había quedado un poco oculta, semi-oculta bajo, digamos, la presencia de Juan, que era más pero que para los que la conocimos y para quien la estudie seriamente, era una investigadora muy talentosa, muy laboriosa, y aparte un sostén fundamental en la carrera de Juan. Digo, Juan no hubiera podido hacer esa carrera si no hubiera estado Blanca París al lado de él. Eso es absolutamente cierto, y me parece que desde ese punto de vista es muy acertado ese rescate que ha hecho Tomás de Blanca. También les advierto que solo me voy a referir a algunos aspectos del trabajo que son los que me interesaron, digamos, o porque llamaron la atención. Pero creo que este trabajo, por su valor y por la riqueza interpretativa que tiene, merece un análisis con más tiempo y con más profundidad, y seguramente por alguien más capacitado en estudios historiográficos, que espero que acá el compañero lo pueda hacer mejor. También quiero advertirles que voy a hablar desde el lugar de una discípula de Juan y de Blanca, ¿no? Blanca fue una especie de madre para todos nosotros. Yo llegué a la Facultad de Humanidades y Ciencias, que recuerdan en esa época estaba ubicada en estos momentos y Cerrito, en ese imponente edificio junto al mar, siendo una joven estudiante de 18 años que llegaba del interior de la tierra del compañero Padrón, que me alegro mucho que haya sido un editorial en Gasco, totalmente, digamos, intimidada por la ciudad y por ese edificio, ¿no? Y llegabas ahí, no sabías nada, sabías que te gustaba historia, pero más de eso, mucho, ¿no? Además yo había venido con la idea de preparar el examen del IPA. Esa era mi idea, me gustaba historia y iba a preparar el examen del IPA. Entonces cuando me venía, era un estudiante en el liceo, etc., el secretario del liceo, tipo genial, me dijo, mirá, Ana María, ya que vas a hacer historia, no sé qué, ¿por qué? Mientras había que estudiar un año para preparar el examen. En esa época había que estar el examen de ingreso. ¿Por qué mientras tanto, si no te anotás en la Facultad de Humanidades, empezás ahí mientras preparás el examen?
Y bueno, lo hice y lógicamente nunca más fui a Arepa, ¿no? Porque me enganché con la facultad y ahí quedé. Pero digo, la figura de Blanca era esa, era con su calidez, que te recibía, que se preocupaba por saber quién eras, por conversar con vos, por darte, digamos, no solo las primeras herramientas, como va a ser en su clase que era introductoria, ¿no? La materia que no sé cómo se llama, pero que era Ciencias Auxiliares y Técnicas de Historia, que ahí aprendíamos el ABC de las herramientas del historiador, conocíamos un poco la bibliografía, las corrientes historiográficas, y hasta historiadores de carne y hueso, porque una vez me acuerdo que Blanca, que estábamos en el curso de ella, sale, después viene, abre la puerta y entra con un hombre y una mujer, y eran Milton Banger y su esposa, para que la conociéramos, ¿no? Diciendo, hasta acá, bájenlo de pedestal, es este hombre muy tímido, Milton Banger, que nos vio intimidado de toda la gente ahí, pero esa era Blanca. O de aconsejarte, yo fíjate, había entrado en el 66, no me correspondía, era un seminario de historia americana, pero ¿quién había llegado? Corrido por la dictadura húngara, que acababa de dar el golpe, al Perindón, que llegó acá refugiado porque la universidad dijo, está, venite, que te damos un cargo que sea para hacer un seminario de 3 meses. Y entonces Blanca me dijo, mirá, no sabemos qué va a pasar con la península, se va a ir a otro lado, porque se fue a Londres, después fue a Estados Unidos. Dice, ¿cuándo lo vamos a volver a tener? No sé, aprovechen de participar en el seminario. Entonces fuimos al seminario de Alperín, gracias a Blanca, que estaba siempre ahí, ¿no? O sea que desde esa condición un poco de discípulo del que yo hablo, ¿no? La relación con O'Donnell fue un poco diferente, porque aparte O'Donnell era muy diferente, caracteres totalmente diferentes, ¿no? Pero obviamente si con Blanca recibí las herramientas básicas del oficio, con O'Donnell fue que aprendí a investigar, lo puse en práctica, ¿no? En esos seminarios de investigación de que hablaba él, que había sido una creación de Romero, que había introducido esa metodología, que él había practicado en la UBA, por supuesto, y donde había un trabajo en equipo, una cosa muy linda. O'Donnell daba unas clases excelentes, aunque odiaba, se ponía histérico, porque tenía un pánico escénico, entonces no le gustaba nada la clase. O sea que el día anterior a la clase no te vayas a aproximar al lugar donde estaba, porque estaba intratable. Pero la contigo no estaba para nada, porque entonces vos quedabas fascinado con la clase que le tenía metódicamente preparada, que todavía veo los bibliogratitos chiquitos esos, viste, con un papelito de hojita, todo mecanografiado, el esquema de la clase, un dibujo. Y después en la segunda parte nos hacía participar a nosotros comentando con fuentes que nos habían entregado, etcétera, etcétera, y de ahí, digamos, hacíamos nuestra experiencia, después los trabajos, digamos, el borrador que te lo corregía con atención, los comentarios, todo lo que aprendías allí. Bueno, a mí me reclutó, porque todo un tonel, digo, esta lo puedo hacer trabajar en algo. Como yo sabía inglés, me reclutó como operador de área, y ahí piqué matrices, viste que los jóvenes no saben ni qué son las matrices. Bueno, vieron que las publicaciones que modestamente hacía esa sección de Historia de la Cultura, mecanografiada, y que picaba matrices, piqué matrices, hice traducciones, artículos, de fuentes, etc. Y aprendí muchísimo, ¿no? No solo en la práctica de la investigación, sino en todo ese diálogo, ¿no? Que había ahí con la gente. Y mantuvimos una muy buena relación con Blanca y con Juan, inclusive cuando ellos estaban en el extranjero. Debo recordar, ahora me recordé hace poquito, después que vos me invitaste, no me acordaba, que un día, hace 1 año o 2 años, no sé, yo encontré, estaba mirando prensa en la Biblioteca Nacional, nada que ver con todos estos temas, y me encuentro 2 referencias, una que había salido el último volumen de los Anales de Acevedo, y otra algo referido a la familia de Petit Muñoz. Y ¿cuánto le puede empezar a Tomás? ¿Cuánto le saqué la foto y se las mandé? Entonces Tomás me agradeció y me manda, yo no me dijo, estoy trabajando con el archivo de compra, y me doy cuenta. Me dice, mira, te mando esta carta, no sé si conoces a la remitente. Tiene una carta mía, Juan, del año 71, que yo no sé si Juan en ese momento para mí que estaba en Inglaterra. Sí, porque además yo lo embromo con el profesor y no sé qué, pero bueno, tuve una buena relación y realmente lo considero mi maestro. Bueno, sobre la obra en sí, algunos aspectos que quiero destacar. Lo primero es que ella mirada desde afuera, que es muy necesaria y bienvenida. Le habíamos dicho algo, escrito algunas líneas sobre Juan. Yo escribí algunas cosas que me pidieron cuando Juan falleció, Raúl Jacob también, pero lo hacíamos desde nuestra condición de discípulos. No es lo mismo
Tomás de Entrada dice, bueno, yo fui alumno, pero no fui muy cercano, más fue alumno en la era post-dictadura, digamos, de Juan fue docente, y lo hace de una mirada desde afuera, que es muy bienvenida, y aparte una mirada construida en base a una gran variedad de fuentes, ¿no? Que son muy importantes, el archivo de los Odones, que es un archivo de la universidad, fue donado por el hijo, por nuestro actual ministro, especialmente la correspondencia, que es muy valiosa, ¿no? La correspondencia entre ellos dos y Juan Blanca y su colega, ¿no? Que me parece que es uno de los aportes más interesantes. Y el archivo de Pibel de Voto, que está en la Gene, de donde Tomás extrae algunas perlitas muy sabrosas que muestran hasta qué punto existían tensiones en esa construcción del campo industrial. O sea, llamar miserables a los investigadores de la Facultad de Humanidades, les dejamos ahí. Bueno, entre las fuentes también que trabaja maravilloso porque cuenta su trayectoria personal mezclándola como con maestría, como escrito estupendamente, como escribe él, con la historia del Uruguay. Entonces es un libro precioso, pero como bien dice Tomás, frente al gol, que no va a decir todo ahí, ahí obviamente se censuran muchas cosas como nos hacemos todos. Entonces, cuando yo decía hoy, todos nos censuramos, yo lo digo de una forma autocrítica, pero yo hace poco estaba retirando papeles, porque me jubilé y tengo que hacer espacio, estaba tirando papeles y de repente agarro una cosa y digo, ¿y esto por qué lo voy a tener si cada vez que lo veo me siento mal? Porque es algún disgusto que tuviste, porque en la carrera académica te pasan muchas cosas. Lo tiré, y así te pasa muchas veces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, de todas maneras, igual el libro es divino, ¿no? Si lo pueden leer, no sirve. Bueno, otra cosa a destacar en general es el libro es el esfuerzo de periodización que hace Tomás, que plantea 3 etapas, lo justifica, etc. Los títulos dan cuenta de ese análisis en paralelo entre lo que le pasa a O'Donnell y lo que le pasa al campo historiográfico, ¿no? Y esa renovación del campo historiográfico. Esas etapas voy a destacar solo algunos aspectos. También el esfuerzo por ubicar esas etapas en un contexto político y socioeconómico del Uruguay de la época, que lo hace muy bien, lo hace con solvencia, no es una cosa fácil. Bueno, te digo lo que sufren nuestros alumnos, donde le decimos que tienen que hacer un contexto, pero tras la figura de Juan, ¿no? Adiós, Gabriel, no te había visto yo, no sé. ¿Cuándo entraste? Bueno, la segunda etapa, que es la que Tomás llama de madurez intelectual, de don y consolidación de la renovación historiográfica, comprende de 58 a 73. La anterior, me olvidé decir, de formación, para el 47, que es la fundación del Instituto de Investigación, al 57. De esta etapa hasta el 73 hay algunas cosas que él menciona y que a mí me gustaría insistir. Él habla de la revisión en el año 67 de las tablas cronológicas del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Una obra fundamental, una obra impresa a mimeógrafo, que para todo historiador es lo que todo historiador de historia del Uruguay tiene que tener al costado de su escritorio, imprescindible. Cuando yo llegué a trabajar en el departamento, yo tuve un ejemplar en casa, que está súper agotado hace siglos. Digo, pero ¿y cómo no tienen las tablas de Doña acá? No, no sé qué. Te imaginas que lo primero que hice fue ir a fotocopiarla, poner unos rulos y está ahí en el departamento. No podés trabajar si no tenés las tablas. Entonces, yo no sabía, que eso lo cuenta Tomás, que la primera edición que recibió en el año 55 había recibido muchas críticas, y no constructivas precisamente. Me imagino, dentro de esas tensiones del campo, de la construcción del campo historiográfico, entonces Juan se ve que quedó escamado, porque yo, sobre esta otra edición del 67, que estaba súper agotada, varias veces le dije, pero no le esto hay que reeditarlo, esto es muy útil, no puede estar agotado así. Entonces me dijo, no, porque para reeditarlo tenemos que revisarlo, porque hay algunos errores. Construir ese tipo de obras sin errores es imposible, ¿está? O sea, yo ya le digo nada. Pero bueno, yo tengo algunos, y parece que Carlos Manini Río gentilmente le había hecho llegar algunos errores que él había detectado. Yo creo que detecté uno o dos nomás. Pero no importa, que se reeditara como está. Es una obra de una utilidad tremenda. Es una obra que he dicho, se lo dije varias veces a Barran en su momento,
que el instituto tenía que tomar eso por las riendas y decir, vamos a reeditarlo, que sea como está, que lo publique la Universidad de la República, que ha publicado toda la historia de la universidad y las tablas, digo, la otra, porque está preparada. Es una obra que no puede ser que la tenga solo en cuando es una obra fundamental. Otra cosa que me interesó fue la valoración y el análisis que hace Tomás del trabajo de O'Donnell de la historiografía uruguaya en el siglo XIX. Yo leí hace muchísimos años, se ve que no me quedé muchos. Entonces, ¿viste? Él lo analiza. Bueno. Otra cosa que me gustó fue el acierto en señalar la influencia de Ardao en el origen digamos, de la obra de Juan y de Blanca sobre la universidad. Primero, porque él fue el tutor de Blanca en su tesis, ¿no? Esa tesis preciosa de la Universidad de Montevideo, la formación de nuestra conciencia liberal, y después lo que eso significó en el trabajo de la historia de la universidad que hicieron todos. Tampoco estaba yo enterada, dentro de las muchas cosas que ignoraba, por eso me interesó mucho el apartado sobre los sextos cursos internacionales de verano del 63, de que habla Tomás, los cursos que organizaba la universidad, con un énfasis importante en la participación que tuvo Tulio Alperín, y a su vez participó también Juan, ¿no? Y Juan participó con un trabajo ensayística y espíritu científico cuya síntesis publicó al año siguiente en la revista Mundo. Yo la verdad que no sabía nada, podía haberme enterado en el sentido que yo entré en el 66, eso solo hacía 3 años, capaz que en algún momento Blanca lo comentó en clase o algo. Yo después fui a trabajar a la oficina como funcionaria administrativa que organizaba los cursos de verano, que era la Comisión de Cultura, en el año 71, hasta por eso no podía haber enterado. Nunca me enteré, me dio como vergüenza, fui a buscar la revista Número que está en Anáfora, imprimí el artículo, lo leí, y aparte Tomás dice que es como la carta fundacional de la nueva historia, ¿no? Yo me quedé bastante impresionada, yo no estoy en el tema de los estudios historiográficos, entonces no me impresionó tanto. Yo creo que es por un problema que no me cuesta ponerme en el contexto, lo que ese trabajo era en ese momento. Claro, ahora no nos va a impresionar, por supuesto, como me podía impresionar en ese momento, ¿no? Pero bueno. Otra cosa muy interesante, esto es lo que le habla sobre la consolidación de la nueva historia, ¿no? Que se ha hablado, se ha escrito, pero ahí hay como un análisis reflexivo cuanto a algunas de sus características más importantes. Por ejemplo, la conciencia de la historicidad del conocimiento histórico, es decir, el conocimiento histórico es en permanente evolución. Hoy construimos un ladrillo, mañana ponemos otro ladrillo. Una concepción que no era para nada la de la historia tradicional que escribimos esto de aquí siempre, aquello que se llamaba un blog de sacerdotes, de hermanos que había hecho el sitio y fueron a agregar otra fuente y dijo, Monsieur Jeffrey, bueno, no quiero poner para esto sostenían otra cosa, ¿no? La aparición del trabajo en equipo, de los cuales Juan Blanca era un ejemplo, pero no solo de ellos, el equipo de Lucía Sala. No, en algún caso inclusive alguna mención, por ejemplo, al coronel Corrales, que aparece mencionado, pero no decís algo fundamental, que fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Históricas sustituyendo a Petín Muñoz, ¿no? Pero de todas maneras, o quedan algunas cosas, por ejemplo, aparece mencionado García Esteban, no parece muy justo no haber mencionado que ella estaba en la facultad, porque no es lo mismo los que entraron durante la dictadura que los que estaban y no los habían echado. En el caso de García Esteban, que aparece mencionado en ese año, no sé si después se renunció, no me acuerdo, pero García Esteban había estado en la facultad, ahí para Santos, no sé si ha sido alguna vez. Pero bueno, para una edición hay que ampliar un poco. Bueno, Oscar, segundo aviso. También la correspondencia de Juan y Blanca de este periodo nos aporta muchas cosas para entender mejor esa participación muy importante que tuvo Blanca en la formación de investigadores que había ambientado su Villaga en Estrada, ¿no? Ahí está muy detallado y se sabe mucho. Y también accedemos es un tema más delicado que toda esa crisis de productividad que tuvo Juan en el exilio, su desánimo, su depresión, que también es muy bueno, digamos, para los que lo llegamos a conocer, también conocer esa etapa, porque, digamos, por ejemplo, a mí ahora que leí eso, entendí algunas cosas, algunas actitudes de repente de Juan, porque, viste, no era una persona tan fácil, no era como Blanca.
Y, por ejemplo, en la época de la dictadura, en algún momento que nosotros mantuvimos contacto, inclusive me llegó a contratar. Yo estaba embarazada como de 7 meses y me habían echado de no tenía trabajo. Y Odone me contrató para que le relevara un material en la Biblioteca Nacional, ¿no? del diario industrial y uruguayo, para un trabajo que estaba haciendo sobre la industria, una cosa que había conseguido ahí. Y tal, trabajé, yo le preparé un montón de cosas. Pero una vez me acuerdo una llamada telefónica que le hicimos y que prácticamente nos atendió, quedamos todos mal, ¿viste? El grupo nuestro que en ese momento llegamos un equipo de historia. Y después no nos animábamos a llamarlo, porque, ¿viste? Yo dije, ¿qué habrá pasado? Después me di cuenta diciendo todo esto que lo que pasa es que él estaba mal, entonces no era tan fácil, ¿viste? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, antes de que me peguen me voy. Lo primero para cerrar, estamos ante un libro muy valioso, coincido totalmente con lo que decía el compañero acá. El trabajo que organiza Tomás con las fuentes, que ya mencionamos, es de una gran riqueza interpretativa. Y detrás de la eficacia con la que el autor combina el análisis de la trayectoria personal y académica de Odone con el desarrollo del campo historiográfico en ambas orillas del Río de la Plata, no solo hay una ardua tarea de investigación documental, sino una importante dosis de reflexión sobre el armado del trabajo, que no es nada fácil. Con este aporte, hoy sabemos más y comprendemos mejor el desarrollo y afianzamiento de la llamada nueva historia. También conocemos más y mejor a Juan Odone y a Blanca París, esos dos grandes historiadores a los que tanto debemos. A Tomás, que me vuelve a invitar a presentar. Se arriesga que le presente nuevamente un libro. Se comete el mismo error. Se comete bien. A ustedes, obviamente, por estar. Y como buen alumno, uno siempre piensa, digo, bueno, se presenta a una mesa de examen y imagina cómo van a ser las preguntas, ¿no? Y cuando uno se presenta en una presentación, dice, bueno, la parte analítica ya va a estar, la obra y sus relaciones con el autor y el contenido de la obra van a estar porque estaban antes que yo hablara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de venderles el libro. Es decir, ¿por qué habría que comprarlo? Mafalda decía que era engañoso, yo digo que es tramposo. Tomás. Es un amigo. ¿No? ¿Qué manera hábil de venderlo? Perdiste la comisión, Liber. Es otra cosa. Cuando le comenté el PB dijo dije que era mentiroso. Voy mejorando. ¿Por qué? Porque Tomás introduce al libro Pivel y ahora con Odone, introduce a un historiador para en realidad mostrarnos lo que es la comunidad historiográfica sobre la cual está trabajando, ¿no? Y entre los dos libros abarca de 1930 a 1985. Cuando uno los mira en forma complementaria y contradictoria, ahora decir por qué a los dos libros, lo que hace Tomás es avanzar sobre la historiografía uruguaya, sobre campos en donde aquellos que alguna vez hemos tenido que dar historiografía, durante años de historiografía en formación docente, nos encontrábamos con que los materiales para dar historiografía uruguaya eran artículos dispersos de algunos colegas que escribían y 2 o 3 libros que eran muy genéricos pero que no profundizaban en aspectos concretos de lo que era la producción historiográfica, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá hay una enorme contribución al campo historiográfico, porque profundiza y abre campos, ¿no? Yo creo que acá también es interesante esto de cómo Tomás utiliza de alguna forma al autor que está trabajando y cómo nos abre campos. Por un lado, descubrimos la cantidad de contactos regionales que tenían los distintos historiadores entre sí, ¿no? Que inclusive en estas dos obras, por eso digo de pensarlas como una obra que se complementan, en el caso de Pivel eran desde Uruguay, con cartas que se enviaban y se buscaban cambios de documentación. Mientras que en el caso del grupo en donde está ubicado Odone ya son vínculos más personales, es ir hacia el lugar, traer a los otros historiadores, vínculos personales que implicaba viajar, recorrer, Mafalda justamente ubicaba en los distintos lugares, los distintos viajes que el propio Odone había realizado. Y en esas redes intelectuales también vemos la conformación de ese campo en disputa, ¿no? Yo ahora me reía porque una parte dice el negrero de Robagnani, hablando justamente de los que le pagaban
a los historiadores de la facultad, ¿no? Y eso implicaba que había una disputa clara, ¿no? Por eso digo que son dos libros complementarios entre sí, porque cuando uno ve el de Pivel, ve la intención de Pivel de ingresar a la facultad y el no logro de ingresar a la facultad, y que eso generaba también las disputas en el campo historiográfico. Y ahora uno, cuando lee el de O'Donnell, sigue viendo esa misma historia repetida, ¿no? O sea, como esas disputas implicaban discusiones entre ellos, y en donde O'Donnell estaba en el medio, ¿no? En donde O'Donnell aparecía como el investigador que estaba en España y al cual acusaban justamente de estar ahí. Un tal O'Donnell. Un tal O'Donnell que anda por ahí. Un intruso. Un intruso. Pero aparecen otras discusiones muy interesantes de esa discusión dentro del campo historiográfico, porque ahí vemos un Ravignani que muestra justamente la erudición, un mecanismo de estudiar historia, pero que empieza a chocar con sus discípulos, es decir, sus propios discípulos empiezan a construir otra forma de hacer historia. Y ahí aparecemos ver a José Luis Romero, ¿no? Producto también del exilio que se produce en la avenida de la Argentina. Y cómo acá también aparecía Naranjo como disputando, ¿no? Esos espacios en donde no existía esa misma visión sobre la historia. Esa historia cultural que planteaba José Luis Romero no tenía nada que ver con la forma de hacer historia que quería Naranjo. Entonces empezaban los recortes presupuestales, las tensiones, ¿no? Y de nuevo, O'Donnell en el medio, ¿no? Aparecía ahí como un discípulo de José Luis Romero. Y es interesante ese artículo que Tomás ubica como el fundador, como carta fundacional de la nueva historia, porque anteriormente estaba también Alperín haciendo un paricidio con respecto a Ravignani. En realidad eso es interesante, como en esta idea de reconocer a las fuentes, reconocer a aquellos que nos formaron, al mismo tiempo plantear que hay cambios, que son necesarios cambios en la forma de hacer historia, ¿no? Y es cierto lo que dice Mafalda, quizás nosotros ubicados hoy en el siglo XXI, lo que dice ahí O'Donnell es lo que nosotros hacemos. Es la forma como nos enseñaron a hacer historia, pero que en ese momento era disruptivo, implicaba discutir en el campo historiográfico con otras formas de hacer historia que estas nuevas generaciones estaban discutiendo por su azar. Y cuando uno mira a estos dos personajes que analiza Tomás, yo tengo una visión, quizás porque entré después del examen de ingreso al IPA, yo fui muy formado pibelianamente. O sea, Pivel siempre estuvo entre mis textos de estudio y yo descubrí a O'Donnell quizás a través del libro de Tomás, ¿no? O'Donnell había leído El Precipitismo, había leído Los Gringos, pero no había leído muchas más cosas. O sea, no era parte de mi historiografía formativa, digamos. Pivel sí, Pivel era parte de... Y es interesante cómo en esta idea de campo historiográfico, lo de centro y periferia, que está vinculado totalmente a esto, acá tenemos dos centros, ¿no? Quizás de diferentes formas, o por lo menos esta es la lectura que uno saca de los libros. Indudable que Pivel, producto de la difusión de sus libros, conforma un centro historiográfico al cual nosotros hacemos referencia. Y O'Donnell también conforma un centro referente en forma personal, de generación de discípulos, generación de equipos, de generación de ideas, ¿no? Es indudable que ahí hay un O'Donnell que yo descubrí, ¿no? A través del libro de Tomás, que genera, ¿no? Esos vínculos internacionales, esos tipos de trabajos, esas metodologías de estudio, y que permite que otras generaciones, la segunda generación de la obra de Tomás, ¿no? Se construya y genere nuevos vínculos. Hay otra discusión interesante que, bueno, hay una cosa que decía Mafalda que también es interesante, ¿no? Es cómo rescata la figura de Blanca Párez, ¿no? Que siempre, hasta por la propia Blanca Párez y O'Donnell, no sé, como el propio, ella misma afirmaba, quedaba subsumida en la figura de O'Donnell, y acá aparece como lo que es, una investigadora con su propia formación, como respaldo, en esas discusiones en las cartas que se dan, ¿no? Que son muy interesantes, las cartas personales, en donde de alguna forma intercambian elementos personales, pero también metodológicos. Y hay una discusión que aparece en dos etapas, que es la discusión del financiamiento extranjero, ¿no? Cómo en la década de 60 se rechaza la financiación por parte de las instituciones extranjeras, y cómo con la dictadura y la intervención los historiadores tienen que aceptar esta financiación porque es la única forma de sobrevivir.
por lo menos en Uruguay. Y que no es fácil esa discusión, porque implica, ¿no?, la construcción de institutos adentro de Uruguay y manejarse con una cierta autocensura en qué publicar o cómo publicar. Y en esa parte de la dictadura es también muy interesante valorar a las personas, ¿no? Es decir, uno ahí nota eso que decíamos, falta del sentimiento de lejanía del Uruguay, de depresión, ¿no? De esa molestia de tener que preparar clases en otro idioma que aparece ahí, ¿no? Es decir, cómo ese docente que uno cuando leía decía, a este no le gusta dar clases, ¿no? Uno lo leía a través de las cartas, pero cómo se esforzaba en dar clases en un idioma y eso lo molestaba aún más, ¿no? Y que aparece ahí la búsqueda o esa relación que los discípulos buscaban con O'Donnell, que en ese momento era difícil. Yo creo que humaniza también al personaje historiador. Mención aparte implicaría que para la próxima edición hay que colocar un glosario de términos, algunas cosas que usa, ¿no? Tomás, pero para aquellos que ya leemos su libro ya lo tenemos hecho, el glosario de términos populares. Tiene esa peligrosísima tendencia a escribir en difícil. Es difícil, bueno. Van a necesitar, pensaba yo, decirle 4 o 5 cafés para que me convenza que es mejor decir preterito de yo con pasado me conformo. Pero él, viste, ahora tiene bastante contenido. No. He visto otras cosas más grandes. Y como eso de pensar en por qué comprar la obra, yo creo que lo decía Wilson, ¿no? No es solamente una obra de O'Donnell sobre O'Donnell, es una obra de historiografía, es una obra de historia nacional, es una obra del instituto, ¿no? De cómo esas luchas por el campo historiográfico se daban no solamente hacia afuera, sino a la interna. Hay un conjunto de detalles en donde los estudiantes protestaban frente a Naranjo en torno a los seminarios. Digo esto porque nos muestra una complejidad de la construcción del campo historiográfico que no solamente los libros es la producción final, ¿no? Nos muestra cómo se produce, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de la libro. Y lo interesante de permitirnos decir, bueno, acá hay cosas que faltaron, bueno, son, ¿no?, que faltaron. Acá hay elementos, son puntas que quizás habría que abordar. Ahora, ayer pues tiene que hablar el nativo de Blanca Pari, ¿no? Si lo continúa así, digo, en esto de pensar que el libro abre puertas, ¿no? Y como decía al principio, es tramposo, pero bondadoso el libro. Yo creo que por eso, antes de finalizar la reunión, tendrán que salir y comprar la otra. Lo que me va a salir. Bueno, algunas muy breves, ¿no? Lo primero, esto que de los maestros, los discípulos, la importancia de la enseñanza. Yo quiero señalar acá Guadalupe Gutiérrez. Terminó una magnífica tesis de licenciatura sobre Ardao. Qué interesante. Entonces, de alguna forma, estamos en eso, ¿no? Seguimos en el trillo del maestro, ¿verdad? De alguna manera reproducimos. Tuve el privilegio de ser alumna de un seminario que andó un año entero nada más que del americanismo y rodó. Bueno, entonces cuando leas la tesis de Guadalupe vas a aprender muchas cosas más. Entonces estamos en esa, ¿no? El conocimiento se construye, el conocimiento es una carrera de postas. Y menciono a Guadalupe simplemente es una muy querida. Allá tengo el sátrapa de Francis, gran amigo. Está trabajando sobre Alberto Palomeque, también, pero bueno. Quiero decir, el conocimiento se construye, el conocimiento, como decía algún historiador francés, la historia continua, la historia no se para. Esto es una carrera de posta. Entonces, hay una gran aventura aquí en la facultad para continuar trabajando y creo que, bueno, el libro creo que nos muestra cómo la nueva historia cambió, el campo historiográfico cambió los criterios sobre la investigación del pretérito. Otro elemento muy importante, este libro no hubiera sido posible sin la generosidad del Archivo General de la Universidad, en particular Vania Marcarián, que me abrió sus puertas de manera notable. Ella está en Francia, lamentablemente no pudo estar, pero mi agradecimiento público a Blanca y por supuesto que
al doctor Gabriel Odone, pues si ese archivo está ahí, de alguna manera es porque él lo donó. Y hay una, ¿cómo decirlo? Hay una honradez intelectual enorme. Obvio que todo archivo tiene puro, pero acá hay muchísimas cosas que me complicaste la tarea. El tema ético, evidentemente, de qué hablar, cómo decirlo, pero también muchas gracias por tu presencia. Un mandato, no podía. La generosidad No fue mi decisión. Perdón. Y lo de Blanca está pendiente, yo quise abordarlo más, fue imposible. Hay alguna alumna de la facultad que tal vez haga su tesis de licenciatura sobre Blanca, estamos viendo. Pero bueno, no fue mi maestro, pero fue un gran docente, me admiré mucho, y lo pongo por ahí por su buen humor, cuando nos invitaba al Museo del Louvre o a la Torre Eiffel. Hipotéticas excursiones. Quería decir eso, no sé, Gabriel, si tú quieres decir algo. Solamente que no fue mi decisión. Mi madre, si no lo cumplía, creo que iba a tener problemas. La velocidad de mi madre. Y la tercera, gracias. La tercera y última cosa al queridísimo Oscar Padrón, que por segunda vez cometió el error de confiar en mí para editar un libro. Un trabajo muy pensado, muy meticuloso de edición, que nos llevó a tomar decisiones como por ejemplo incluir un par de recortes de diario que desde el punto de vista estético y de diseño no tendrían que ir en ningún libro. Pero es tan valiosa la imagen, eso es lo que dicen esos pequeños textos que nos jugamos, aunque no tuvieran calidad, igual lo pusimos. Porque es preferible la desprolijidad, pero rescatar el mensaje. No sé, Oscar, si quiere decir algo. No, al contrario. Es un honor que el sello Tierra Adentro tenga un título más tuyo y sobre todo un título dedicado a un maestro como Odone, así que por favor. Bueno, sin más, muchas gracias.